Era el final del siglo VIII y el principio de una nueva era. La gente de Escandinavia, nacida en un lugar donde la tierra y el mar se unen, vivió para conquistar a ambos. Se hicieron a la mar con un valor sin igual, guiados por sus valientes dioses, Odín y Thor. Durante algún tiempo pareció que nada podía detenerlos. Desde Escandinavia recorrieron Europa buscando riquezas. Algunos los conocían como escandinavos o nórdicos, pero el nombre que más se recuerda es vikingos, los corsarios del mar. Durante los siguientes 300 años, esta sería la era vikinga. Se dice que en Europa se rezaba: "Sálvanos, Señor, de la furia de los vikingos". Este barco vikingo del siglo IX sirvió como ataúd para una reina noruega. Es aproximadamente del mismo tamaño que un barco de guerra típico, que podía llevar una tripulación de 35 hombres y que podía ser llevado por medio de veleo o remo por aguas poco profundas o por alta mar. Se le ha llamado el barco más hermoso del mundo. Esta extraña mezcla de belleza y amenaza es común en el arte escandinavo. El mundo en el que vivieron los nórdicos estaba lleno de enemigos, tanto reales como imaginarios, donde a menudo las únicas opciones eran matar o morir. Parte de la manera en que los nórdicos dividían al mundo que los rodeaba era dándole las categorías de seguro y peligroso al espacio y al territorio, pero también daban categorías a diferentes grupos de personas. Había salvajes que no estaban tan adelantados como los escandinavos, no tenían hierro ni cerámica y a menudo eran cazadores nómadas. Había bárbaros como los mismos nórdicos y sabían que eran bárbaros. Había gente civilizada que vivía en ciudades y los nórdicos sabían que ellos no lo eran. Y además de ese grupo de tipos humanos conocidos, también había una gama de criaturas mágicas, entre los que estaban los trolls, espíritus terrestres, espíritus marinos y una gran variedad de criaturas intermedias. Y cuando se encontraban con algo en alguna región inexplorada, se enfrentaban a la gran incógnita de si lo que encontraban era humano o no era humano, a pesar de su aparente similitud con ellos. Y la tendencia nórdica de probar sus espadas y hachas con cualquiera con el que se encontraran. En parte es una expresión de agresividad y en parte una forma de saber. Son criaturas que pueden ser matadas con el metal como los humanos, son criaturas como los trolls que no son dañados por el hierro. Contra el mundo civilizado, los nórdicos eran una fuerza formidable. Los noruegos atacaron Inglaterra. Los daneses sitiaron París. Los suecos avanzaron sobre Rusia, amenazaron Constantinopla. Para el año 1000, el alcance de los escandinavos era asombrosamente amplio. Pero fue un grupo de colonizadores, no de guerreros, los que llegaron más lejos. Llegaron hasta Norteamérica, 5 siglos antes de que Colón se hiciera a la mar. ¿Por qué los vikingos viajaron tan lejos hacia el oeste, más allá de las fronteras del mundo conocido? ¿Qué estaban buscando? ¿Por qué la historia casi los ha olvidado? La búsqueda de respuestas empieza en Islandia, un escarpado monumento de una parte menos conocida de la sociedad nórdica, donde los colonizadores buscaron construir una vida nueva, no invadir ni saquear. En los siglos IX y X, miles de colonizadores emigraron a Islandia desde Noruega. La mayoría vivía de la tierra, pescando, cazando y cosechando. Criaban animales, eran artesanos y comerciantes. Construían casas sencillas con césped, piedra y madera, y vivían en granjas muy separadas, a 1 kilómetro o más de distancia una de otra. Pero cuando la tierra fue dividida,
La mejor forma para los hombres ambiciosos de ser más prósperos era dejar Islandia y encontrar territorio nuevo sin colonizar. Debido a su concepción del mundo, simplemente asumieron que estaba ahí delante. ¿En qué clase de mundo imaginaron que estaban viviendo y viajando? Bueno, es algo muy confuso, pero hasta donde podemos saber, los vikingos concebían al mundo como una tierra redonda. Un mundo redondo, digamos, que era completamente plano o en forma de plato. En el centro de él estaba el mar interior, que era el Atlántico y sus aguas contiguas. Rodeando el mar había un anillo de tierra. Estaban completamente convencidos de esto. Les daba un gran beneficio y tranquilidad esta noción del mundo. A donde quiera que un marino vikingo navegara, estaría rodeado de tierra. Y ellos sabían por propia experiencia que comenzaba al noreste de Noruega y atravesaba el Mar Blanco, rodeando la cima del mundo congelado, hasta llegar a Groenlandia, y después bajaba por el otro lado. Así que ellos esperaban, teóricamente, que hubiera tierra en ese otro lado. Los viajes vikingos hacia el oeste fueron primero descritos en las sagas islámicas, historias que pasaron de boca en boca, y que 300 años más tarde, cuando los vikingos se hicieron letrados y cristianos, fueron escritas por monjes. Estas sagas hablan de un jefe nórdico llamado Eric el Rojo, que viajó hacia el oeste desde Islandia en el año 986 con un grupo de colonizadores. Hoy en día, una expedición noruega e islandica está siguiendo su rastro. El viaje vikingo fue posible solo porque el clima de la Tierra se había hecho más cálido y el hielo dejó de ser una barrera insuperable para los barcos vikingos. Como líder de ese grupo, Eric nombró la tierra a la que llegaron Groenlandia, que quiere decir tierra verde, porque dijo que la gente se sentiría más tentada a ir si tenía un nombre atractivo. Al principio, Groenlandia parecía una tierra prometedora. Aunque había habido gente nativa viviendo ahí, esta se había ido desde hace muchos años, y había suficiente espacio para el estilo de vida nórdico. Pero en Groenlandia casi no había árboles, la tierra era rocosa, la temporada de cosecha corta. Solo podía mantener a unos cuantos miles de colonizadores en granjas muy separadas. Así que cuando se supo en esas colonias que una tierra nueva había sido divisada aún más hacia el oeste, la noticia fue recibida con entusiasmo. Entonces era natural que alguien llegara a ver esa tierra nueva que estaba atravesando el mar, porque la clave de lo que los escandinavos hicieron durante varios siglos era buscar pastizales, sitios de pesca, territorio, tierra cultivable, sí. Estaban buscando, si quiere, una mejor vida, así que alguien la buscaría. Y el hombre que la buscó, de acuerdo con la saga de Groenlandia, fue Leif Erikson, el hijo de Eric el Rojo, y preparó una expedición, un barco con una tripulación de unos 30 o 35 hombres. Llevarían víveres y armas. Serían completamente autosuficientes. Alrededor del año 1000, los vikingos volvieron a navegar hacia el oeste, calculando la latitud por el ángulo del sol durante el día y con la estrella del norte por la noche.
Pero durante el mal tiempo navegaban al azar o rezaban. Los barcos vikingos eran pequeños y muy tripulados. Estaban abiertos a los elementos. Cualquier ola grande de una tormenta era una amenaza. Y quién sabe qué peligros los esperaban en una tierra inexplorada. $500 años antes que Colón, Leif Erikson y su tripulación llegaron al Nuevo Mundo. Después de navegar a través del estrecho de Davis hasta la tierra de Baffin, en lo que ahora es Canadá, estaban a punto de iniciar otro y aún más asombroso viaje. Siguiendo la ruta de los vikingos en América, el arqueólogo smithsoniano William Fitzhugh llega a la tierra de Baffin. Durante casi toda su carrera, Fitzhugh ha explorado la costa este de Canadá, armando la historia de los pueblos nativos que vivieron aquí y de los vikingos que llegaron hace 1000 años. Cuando los vikingos iniciaron su viaje hacia el oeste de Groenlandia, encontraron una tierra que llamaron Helluland, o Tierra de Rocas Planas, que corresponde a la costa este de la tierra de Baffin. Y bien podía haber sido esta tierra justo alrededor de donde nos encontramos. El área está llena de enormes rocas planas, de montañas, de glaciales gigantescos que bajan hasta el mar. Es una tierra áspera llena de grandes rocas y grandes acantilados y playas llenas de formaciones rocosas. Creo que deben haber estado increíblemente sorprendidos de haber viajado cientos de kilómetros a través del estrecho de Davis y llegar a la costa este de la tierra de Baffin y descubrir que esta tierra era increíblemente diferente de la que acababan de dejar y también increíblemente más difícil para vivir según el estilo de vida nórdico. Los vikingos no estuvieron mucho tiempo en la tierra de Baffin, por lo que podemos presumir que a partir de lo encontrado y los estudios arqueológicos que apenas estuvieron aquí, probablemente solo pararon para obtener agua y tal vez cazaron algunos caribúes para tener carne fresca. Pero parece que zarparon rápidamente hacia el sur buscando una mejor tierra para asentarse. Fitzhugh y su equipo están siguiendo la ruta eslava en el Pitsula, un navío smithsoniano de investigación. A pesar de que ha pasado un milenio, la costa sigue tan vacía y desolada como en los días de Leif Erikson. Buscando una tierra más hospitalaria, los vikingos deben haber seguido la costa hasta llegar a la isla Resolución. Estamos en la punta sur de la isla Resolución, una gran isla al sur de la tierra de Baffin, al centro del estrecho de Hudson. Es el único lugar donde hay tierra antes de cruzar hasta las islas Bottom en Labrador. Debe haber sido uno de los principales puertos desde donde zarparon los vikingos en su ruta hacia el sur. Vamos a zarpar de aquí en unos minutos y trataremos de cruzar los vientos que vienen del noroeste. Tal vez sea un poco difícil, pero no deberíamos tener problemas. Tendremos una mejor propulsión que los vikingos. A través de motores de diésel bajaremos como a 10 nudos. Pero en este tipo de travesía no me sorprendería que ellos hayan necesitado el mismo tiempo que nosotros. La mayoría de los viajes por el Atlántico Norte eran bastante cortos, solo de 300 a 400 kilómetros. Tal vez ocasionalmente, creo que la distancia máxima era como de 800 kilómetros, que podían recorrerse en 3 o 4 días con vientos favorables. Siempre trataban de elegir una dirección del viento que les diera un buen alcance de navegación.
Si se topaban con vientos contrarios, tenían que regresar o tenían que remar. Probablemente la cosa más difícil a la que se enfrentaban no era ni el clima ni las costas desconocidas, sino la falta de conocimiento acerca de los pueblos que se podrían encontrar ahí. Cuando anclaban y bajaban a tierra, eran bastante vulnerables a los pueblos nativos que vivían ahí, que conocían la tierra, que podían acecharlos en la noche o tenderles emboscadas. Y por esta razón dicen que a menudo partieron de varias regiones y que no se quedaban en un mismo lugar por mucho tiempo. Había dos culturas nativas diferentes en el norte del Labrador cuando llegaron los vikingos, los Dorset y los Thule. Los Dorset, conocidos por su extraordinario arte, eran un pueblo paleoesquimal que emigró de Alaska hace aproximadamente 4.000 años. Los que los vikingos encontraron en Groenlandia cuando se establecieron eran descendientes de los Dorset. La otra cultura nativa del Labrador del Norte eran recién llegados del oeste, los Thule Inuit, que posteriormente desplazarían a los Dorset. Más avanzados tecnológicamente, los Thule fueron los ancestros del pueblo esquimal actual. A diferencia de Groenlandia, esta tierra ya le pertenece a alguien. Cuando el equipo smithsoniano llegó a la punta del Labrador, se detuvieron a explorar un lugar nativo donde llegaron a vivir tanto los Dorset como los Thule. Nunaigok está en una pequeña punta que sale hacia el estrecho de McClellan, y como podemos ver atrás de nosotros, las fuertes corrientes que pasan por él. Esto es lo que hace a este lugar tan bueno para cazar. Uno puede sentarse en las rocas y arponear a las focas cuando pasan. Es un lugar por donde las ballenas transitan, entre las bahías de Ungava y Labrador. Nunaigok era habitado durante los meses de otoño o invierno. Es un lugar protegido por las tormentas. El césped proporciona buen material de construcción. Las fosas de las casas son muy profundas y cálidas. El pueblo permanecía aquí durante la migración de las focas hasta el invierno. Cuando los vikingos llegaron aquí, seguramente estaba ocupado por pueblos Inuit, ya sea por la curvatura Dorset o el pueblo Thule. Los esclavos les decían Skirlings. No podían distinguir entre las dos culturas. Los describían como gente muy extraña. Estoy en la entrada de una de las casas más grandes de Nenongok. Es una gran casa de césped con una entrada muy larga. Ahora estoy en la puerta, lo que se conoce como trampa de frío. Un lugar en donde construían una especie de umbral por donde entraban a la casa, y esto evitaba la entrada del aire frío por el pasadizo de entrada más bajo. Y después se entraba a la casa en sí. Dentro, el área de trabajo está al centro de la casa y se pueden ver piedras apiladas aquí. Las casas son muy difíciles de excavar, pero al seccionar estas casas, realmente podemos saber la historia a través del tiempo y llegar a los pisos más bajos, los pisos de las casas Dorset. A menudo encontramos que los pueblos que llegaron a estos lugares construían los pisos de sus casas justo sobre los pisos de las casas de los pueblos que los precedieron. Era más fácil hacer eso, los muros del césped ya estaban erigidos, así que básicamente solo hacían más profundas y grandes las casas anteriores. Así que las personas regresaban porque ya tenían hoyos de las casas aquí. Había muros, era algo como un inmueble, ya estaba construido. Era más fácil para ellos agrandarlo, hacer más profunda una casa anterior a cavar una nueva. En la base de este basurero que sale de las casas grandes en la colina, encontramos muchas rocas carbonizadas con grasa de foca incrustada. Aquí tenemos una roca de grasa de foca incrustada. En todas partes hay herramientas de pedernal erosionándose y medias salidas. Herramientas de pedernal pulido.
Hay 4000 años de prehistoria en estos basureros que erosionan. Hay muchos huesos de comida, quijadas de morsas, vértebras de caribú. Y todo esto, los restos de comidas antiquísimas que se remontan a miles de años. No estamos seguros de dónde ni cuándo los vikingos y los nativos se encontraron. Pero en ese momento, la raza humana dio una vuelta completa al mundo por primera vez. Dejando la punta norte del Labrador, los vikingos navegaron hacia el sur, bordeando la costa. Esta es la región más accidentada de la costa del Labrador. Y hay montañas realmente escarpadas que bajan hasta el mar, a más de 1000 metros de la cima. Hay muchos glaciales y los fiordos tienen paredes de roca muy altas y no es fácil llegar a la orilla ni encontrar lugares donde acampar. Aquí casi no crece nada. Así que es área que los vikingos deben haber dejado muy rápido. Pero cuando pasaron por estas costas deben haberse quedado lejos de la costa, así como lo hacemos nosotros. Si nos acercamos demasiado a las rocas, hay corrientes y marea muy traicioneras. Los vientos son mucho peores cerca de la orilla que a algunos kilómetros mar adentro. Así que probablemente estamos siguiendo el camino que algunos de los vikingos deben haber seguido. A casi 500 kilómetros al sur de la costa del Labrador, los vikingos vieron tierra que fue mucho más de su agrado. Aquí, las colinas empiezan a suavizarse. Los escandinavos encontraron maderas preciosas y bahías protegidas. Valía la pena navegar hasta aquí. Llegamos a la costa central del Labrador, un área que los nórdicos llamaron Markland o Tierra de Bosques. Es una región de clima mucho más cálido. Hay más humedad, hay mucho más pasto y arbustos. Es un área que les proporcionó a los vikingos materiales que no habían en Islandia ni en Groenlandia. No solo hay sauces, que sí había en Groenlandia, también hay píceas que los proveyeron de madera para construir casas, para construir barcos y para hacer todo tipo de utensilios y artefactos que necesitaban que no podían obtenerse en otra parte del Atlántico del Norte. Así que Markland, en la región de la costa central del Labrador, realmente los proveyó con algo que por primera vez les pareció muy prometedor. Y si vemos las rocas, las bahías profundas, los grupos dispersos de vegetación, los abedules y los líquenes, el paisaje en general de esta región es casi idéntico al de la costa oeste de Noruega. Creo que debieron sentirse como en casa al acercarse a esta tierra y al empezar a notar que al dirigirse hacia el sur llegaban a unas regiones muy parecidas a aquella de la cual venían. Los nórdicos estaban contentos en Markland, pero esperaban encontrar tierras aún mejores al bajar todavía más por la costa. Por las sagas, sabemos que vinieron a esta playa de 50 kilómetros de largo a la que llamaron Wonderstrand, o playas maravillosas. Desde aquí solo hay que navegar unos días para llegar al lugar donde finalmente se establecieron. De acuerdo con las sagas, pasaron entre una isla y un cabo, y después llegaron a tierra, donde un río salía de un lago. Las sagas explican lo que pasó después. Decidieron pasar el invierno ahí y construyeron una gran casa.
La naturaleza de la tierra era tan variada que les pareció que no necesitarían almacenar forraje para el ganado en invierno. El día y la noche duraban casi lo mismo, a diferencia de lo que sucedía en Groenlandia o Islandia. Aquí crecían viñedos. Leif les dijo a sus hombres: en días alternos debemos cosechar uvas y cortar las viñas, y después tirar árboles para tener un cargamento para mi barco. Leif nombró la colonia según sus cualidades naturales y la bautizó como Tierra del Vino. Pero ¿dónde exactamente estaba Vinland? Durante más de un siglo se exploraron docenas de posibilidades, incluyendo Florida y Minnesota. Pero si las sagas son precisas, Vinland tenía que estar muy cerca de las Wonder Strands. En los años 50, un escritor noruego, Helger Ingstad, buscó Vinland en Terranova con su esposa Anna Steen Ingstad, arqueóloga. Buscaron y buscaron a lo largo de la costa de Terranova y en los fiordos, y era muy decepcionante. Lo que habíamos encontrado no era suficiente para la gente que vivió aquí hace 1000 años. Y después llegué a este pequeño poblado, Lansus Meadows. Un hermoso lugar, muy aislado. Ingstad llegó a Lance o Meadows en 1960. Ahí conoció a un pescador local llamado George Decker. Le hice las preguntas que siempre hacía. Había sufrido tantas decepciones. Y entonces me respondió de inmediato: sí, aquí hay unas ruinas, sígame. George y yo fuimos hacia el oeste, atravesando una gran planicie. Había una bahía. Y un pequeño puente, un hermoso puente, llamado Bleckdovrog. Resultó que Thorvald había desembarcado en una gran terraza. Y después me señaló algo. Y ahí estaban. A lo largo de la terraza había ruinas de antiguas construcciones. Los Ingstad empezaron las excavaciones un año más tarde. Una prueba de carbono 14 les indicó que el yacimiento tenía alrededor de 1000 años de antigüedad. Encontraron los restos de 8 estructuras de muros de césped. Encontraron hogares de diseño tradicional escandinavo. Pero el principal descubrimiento fueron los restos de una herrería y la presencia de hierro fundido. A pesar de que algunos nativos usaron partículas de hierro de roca de meteoritos, no sabían cómo fundirlo y refinarlo. Eso solo lo sabían los escandinavos. Entonces, por fin, el propósito de la herrería. Un clavo de hierro usado para reparar un barco nórdico. Esta evidencia arqueológica había probado lo que las sagas siempre habían dicho. Los vikingos llegaron al Nuevo Mundo hace 1000 años. Pero ¿era Lance o Meadows el Vinland de Leif Erikson o solo una colonia vikinga más? La controversia empezó de inmediato. Como las uvas silvestres no se encuentran tan al norte, algunos creen que el verdadero Vinland será encontrado más al sur. Creen que este fue un campamento base usado por otros colonizadores nórdicos que navegaron hacia aquí en los siguientes años. Pero otros dicen que Lance o Meadows tiene demasiados detalles que coinciden con las sagas como para no ser la verdadera Vinland. Sea como fuere, Lance o Meadows, ahora con casas reconstruidas, es el único campamento nórdico auténtico en Norteamérica. Birgitta Wallace fue parte del equipo arqueológico. Estaba trabajando con Anna Steen Ingstad un verano. Era un horrible verano frío y
no habíamos encontrado casi nada. Estaba excavando un hoyo justo fuera de aquí y cuando ya casi nos quedábamos congeladas, encontramos este pequeño objeto que nos emocionó muchísimo. Llamé a Anastín, que me dijo, ¿está loca? Bailamos. Esto es una onda de uso. Estuvo en uso. Y no solo es del tipo del período de los vikingos, sino que además el tejido era casi siempre hecho por las mujeres en esa sociedad, así que supimos que aquí había habido mujeres y fue un momento verdaderamente emocionante. Las mujeres probablemente vinieron como domésticas para cocinar, lavar ropa y mantener vivo el fuego, porque no tenían la proporción de mujeres y hombres de las granjas donde habitaban familias. Por lo que sabemos, la mayoría de los objetos de aquí están asociados con los hombres. No había una vida familiar normal. Esta es una reconstrucción de uno de los edificios más grandes y como pueden ver es muy grande, tiene más de 30 metros de largo y está construido de césped sobre un marco de troncos. Y los muros son gruesos y se necesita una gran cantidad de césped para construir uno de estos edificios. Está construido de acuerdo con las evidencias arqueológicas, pero las evidencias arqueológicas a menudo son imperfectas y algo que a menudo no tenemos es la construcción del techo. Así que hay que usar lo que se sabe de estas construcciones en otras partes. Hasta 30 personas podían vivir en un edificio como este. Esto hubiera sido la sala de estar en una de las construcciones grandes y también el cuarto de dormir, porque debió haber camas en estas plataformas. Y hay que imaginar este cuarto con un gran fuego al centro de la habitación y gente sentada aquí en las noches, cenando lo que se cocinaba sobre el fuego. Contando historias, debió haber sido bonito, cálido, agradable y probablemente muy lleno de gente. Cuando los vikingos se fueron, se llevaron todo consigo. Lo único que nos dejaron para descubrir fueron cosas que perdieron y no volvieron a encontrar. Afortunadamente, uno de ellos dejó esta pequeña aguja de bronce. Es una aguja para cerrar los matos en el hombro en lugar de un botón. Es un tipo de aguja que los vikingos conocieron en Irlanda y podemos fecharla aproximadamente en la última parte del siglo X o a principios del siglo XI. Hay muchas cosas poco comunes en este lugar para hacer un asentamiento nórdico y una es la localización. Normalmente los nórdicos, cuando construían una granja, no la construían tan cerca del agua, en un área tan abierta y expuesta como esta. Una razón para que los escandinavos se quedaran aquí probablemente fue que el lugar estaba completamente deshabitado cuando ellos llegaron. Hubieron personas antes que ellos y también después de ellos, pero justo cuando estuvieron aquí no había nadie más y las áreas más al sur seguramente estaban muy pobladas. Después de pasar el invierno, Leif Erikson regresó a Groenlandia. Poco después de su llegada, su padre, Erik el Rojo, murió, y Leif tomó su lugar. Nunca volverían a poner su pie en el Nuevo Mundo. Pero hubo otros 3 viajes de Groenlandia a Vinland, todos de 10 a 20 años después. El siguiente fue realizado por el hermano de Leif, Thorvald, que decidió ver la nueva tierra por sí mismo. De acuerdo con las sagas, mientras Thorvald estaba explorando el norte de la colonia de Vinland, desembarcó en lo que ahora se conoce como English River, en Labrador. Este es un lugar hermoso, dijo. Y aquí me gustaría construir mi hogar.
Entonces vinieron 3 montículos en la arena, alineados tierra adentro. Se acercaron y ahí vieron 3 Skirlings debajo de cada uno. Así que dividieron sus fuerzas hasta atraparlos a todos, excepto a uno, que se escapó con su canoa. A los otros 8 los mataron. Poco después llegó desde Fiordo una flota de incontables botes de piel y los atacaron. Los Skirlings los atacaron con flechas, pero después huyeron todos, tan rápido como pudieron. Tengo una herida bajo mi brazo, dijo Thorvald. Aquí está la flecha, que será mi muerte. Parecía que la exploración arqueológica alrededor del English River podía resultar en el descubrimiento de los restos de la tumba de Thorvald, así que buscamos y descubrimos que el suelo del bosque es tan espeso que no hay forma de encontrar los restos de una pequeña tumba de piedra. Pero en las islas cerca de la costa encontramos los restos de otro campamento del mismo periodo, alrededor de 1000 años después de Cristo, pequeños anillos de cabañas y campamentos, y en ellos encontramos artefactos diferentes de los que habíamos esperado. Siempre se pensó que los Skirlings eran pueblos esquimales por la descripción de sus remos de doble hoja y sus botes de piel. Pero lo que encontramos en esos campamentos fueron los restos de otra cultura, una cultura indígena que se conoce como Point Revenge. Se encontraron también artefactos muy parecidos en Groenlandia. De hecho, una punta similar a esta estaba en el cementerio de allá, el cementerio de Erik el Rojo. No sabemos si estaba dentro del cuerpo de un vikingo que regresó de Markland, pero sí nos indica que hubo un contacto directo entre los nórdicos y los pueblos nativos del Labrador que se llevaron artefactos que por su forma sabemos que eran indígenas y no esquimales. Así que por medio de información arqueológica se puede determinar el tipo de pueblo que eran los Skirlings. El pueblo Point Revenge era uno de los muchos grupos indígenas que vivían en Labrador cuando llegaron los escandinavos. Esta ropa de piel de caribú fue hecha por los descendientes de los pobladores de Point Revenge muchos siglos después. En Terranova, los vikingos parecen haber conocido a los ancestros de los Beothuk, quienes tallaron esta muñeca. Los ancestrales Beothuk vivían en pequeños grupos de familias emparentadas. Preferían viajar en canoa, y en la primavera y el verano pescaban a lo largo de la costa, donde los vikingos pudieron haberlos visto. A pesar de que su población no pasaba de unos cuantos miles, eran demasiados para los vikingos. Después de la muerte de Thorvald, los vikingos lo intentaron de nuevo. Su intento más ambicioso de establecerse en Vinland fue hecho por un grupo de 150 colonos, guiados por Thorfinn Karlsefni. Pero una vez más, la brecha entre los vikingos y los nativos demostró ser demasiado ancha. Hemos sabido que al principio los Skirlings querían armas, no eran tontos. Pero los nórdicos se rehusaron a darles armas y trataron de encontrar otra cosa que les interesara. Les dieron tela, que por supuesto esas personas con su hermosa ropa de piel nunca habían visto. Y como buenos negociantes, los vikingos trataron de averiguar qué podían obtener con la menor cantidad de tela, cortándola en pedazos más y más pequeños, según se ha dicho. Y después les dieron leche, que por supuesto los nativos americanos nunca habían visto, pues fueron alimentados por sus madres. Según se dice, bebieron cantidades considerables de leche. Ahora sabemos que esos Skirlings que partieron tan contentos con el estómago lleno de leche a unas cuantas horas, seguramente padecieron severos dolores estomacales, retortijones y náuseas, pues sus estómagos, no acostumbrados a la lactosa, empezaron a rechazar ese líquido extraño que ellos habían bebido, así que
Unas cuantas horas después, los Skerlings seguramente pensaron que habían sido envenenados y probablemente en ese momento empezaron a hacer planes para el próximo viaje para negociar con esos envenenadores mágicos y peligrosos. El intento de Karlsefni de explorar y colonizar Vinland duró 3 años y hasta nació el primer bebé europeo en el Nuevo Mundo. Pero después, estos colonizadores, al igual que sus predecesores, se rindieron y regresaron a casa en Groenlandia. Después de que el último intento por establecerse aquí falló, los vikingos abandonaron la colonia de Vinland. ¿Por qué los vikingos no se quedaron en Norteamérica? ¿Por qué no tuvieron éxito en hacer una colonia permanente? No se establecieron aquí por la oposición de los pueblos aborígenes. No tenían la suficiente fuerza, no tenían la tecnología ni los soldados necesarios para ir a otro país y conquistarlo. Y seguramente lo intentaron en algunos lugares muy parecidos a Lansdowne Meadows, tal vez otra colonia. Donny Karlsefni trató de establecer su colonia y después de 1 año aproximadamente de estar ahí, se hizo evidente que nunca iba a estar a salvo. Simplemente no podían establecerse en este país con la seguridad que querían para vivir. Así que empacaron y regresaron a Groenlandia, donde todavía no había ningún pueblo aborigen y donde las condiciones podían no ser tan buenas como en Vinland, pero donde cuando menos estarían a salvo. Pero solo pasaron algunas generaciones antes de que los vikingos se enfrentaran otra vez con los Skrulings, cuando los Thule Inuit emigraron a Groenlandia desde el Ártico canadiense. Estas acuarelas, pintadas por un artista inuit, cuentan una historia tradicional inuit acerca de su contacto con los vikingos. Al principio, 2 grupos se saludaron amistosamente. Pero con el tiempo, se volvieron desconfiados, convencidos de que el otro lado los atacaría. De acuerdo con la historia, los vikingos atacaron primero. Atacaron el campamento inuit cuando los hombres estaban cazando y masacraron a las mujeres y a los niños. Cuando los hombres inuit regresaron, encontraron los cuerpos y juraron venganza. Construyeron una gran lancha de piel y con la ayuda de un conjuro chamánico lo disfrazaron de iceberg. Después flotaron en la lancha encantada hasta los nórdicos, que no sospecharon nada. La mayoría estaba dentro de sus casas jugando con la cabeza de una de sus víctimas. Entonces fueron los inuit quienes atacaron sin misericordia, rodearon la casa y la incendiaron. El jefe de los vikingos escapó con su hijo pequeño, pero cuando los inuit lo alcanzaron, besó al bebé para despedirse de él y lo arrojó al lago. Solo sobrevivió un hombre que escapó en su barco. Cuando el viento llenó las velas, termina la historia, se oyó un suspiro profundo del vikingo. Pero si las sagas de los inuit y los vikingos describen a Groenlandia como un campo de batalla, descubrimientos arqueológicos recientes nos presentan otra imagen. ¿Puede sugerirnos que existió un intercambio de artefactos de hierro que han sido encontrados en los sitios arqueológicos de los Thule Inuit? Los Thule Inuit eran un gran pueblo de la Edad de Hierro. Sabemos que llegaron al Ártico canadiense, al Ártico oriental, con el conocimiento del uso y de cómo trabajar el metal.
y aprovecharon el meteorito de Cabo York en el norte de Groenlandia como fuente de metal para construir sus armas y herramientas, pero además de eso, en sitios arqueológicos de los Thule Inuit encontramos hierro fundido. Obviamente, hierro que salió de las colonias vikingas en Groenlandia. Esto sugiere que pudo haber existido algún tipo de relación de comercio en este lugar. Por ejemplo, intercambiaban metal por marfil de Morsa. El marfil era un producto que los vikingos querían enviar y enviaron de regreso a Europa. Pero ¿qué tal aquí en Norteamérica, a lo largo de la costa de Helluland, Markland y Vinland? Pudo haber una continuidad en el contacto entre los vikingos y los nativos de aquí, incluso después de que los primeros abandonaron la colonia de Vinland. Los arqueólogos ahora dicen que sí. De la evidencia arqueológica y los registros islándicos, tenemos cuanto menos indicios de que los vikingos de Groenlandia estuvieron visitando Norteamérica durante un periodo de 200 a 300 años, empezando en la época de los viajes a Vinland y probablemente terminaron con algunos viajes ocasionales al Labrador, probablemente para talar madera que era muy escasa en Groenlandia. En el último registro que tenemos, creo que del año de 1347, se hace referencia a un barco de Markland que probablemente visitó el Labrador para talar algo de madera. También tenemos el descubrimiento de una muñeca inuit representando a un europeo vistiendo una túnica larga abierta al frente con una cruz en el pecho. Este es muy diferente a otros tallados inuit de la época que se parecen a esto. Este muestra una persona con la misma cara plana y la misma silueta, pero vestido con ropas inuit, incluyendo unos pantalones largos y botas altas. Este es el único tallado que muestra a alguien que es obviamente europeo y sugiere que la persona que hizo el tallado en alguna parte de la tierra de Baffin en el siglo XIII vio a un vikingo de Groenlandia. Solo se han encontrado unos cuantos artefactos vikingos en Norteamérica. Uno de los más intrigantes fue descubierto en la costa central de Maine, en un asentamiento indio. Es una moneda noruega, acuñada a mitad del siglo XI, unas décadas después de que los vikingos salieron de Vinland. Y esto es parte de una balanza escandinava usada para pesar mercancía. Fue encontrada en el Ártico canadiense. De estas pequeñas pistas, los arqueólogos han construido una teoría nueva acerca del comercio entre los pueblos del norte. La mayoría de los materiales vikingos que encontramos en estas antiguas aldeas inuit que excavamos son pequeños trozos de metal, parte de hojas de cuchillos y cosas así. Ocasionalmente encontramos cosas más grandes, cosas con un poco más de interés. Y este espécimen es lo que originalmente hizo que yo me interesara en el problema de los vikingos. Se encontró hace 20 años en una aldea en la que estuve excavando y es un trozo de tazón de bronce fundido. Debe haber sido de 30 centímetros de diámetro originalmente y encontramos esto y empezamos a pensar que, bueno, obviamente es una pieza de bronce vikingo y lo trajimos aquí para analizarlo. Y resultó que no era nórdico, es asiático, ya sea chino o aparentemente es del centro de Asia. Y este tipo de material era importado por los escandinavos a través del sistema de ríos ruso de la época. Así que pudo haber llegado por la red de comercio escandinavo a través del Atlántico Norte por medio de los vikingos hasta Groenlandia y de ahí tal vez se intercambió entre los grupos inuit hasta llegar al Ártico canadiense. Claro que probablemente pudo haber llegado por el otro lado. Su origen está casi al otro lado del mundo de donde fue encontrado. Este pedazo de metal ciertamente demuestra cómo entre los tiempos medievales las cosas hacían largos viajes por el mundo. Durante 300 años o más, una red de comercio unió a los escandinavos con los pueblos de Norteamérica. Pero esos contactos terminaron, hasta que incluso el conocimiento de su existencia se perdió.
Para cuando Colón zarpó en 1492, el primer puente entre el viejo mundo y el nuevo ya se había olvidado. Incluso la historia de los escandinavos en Groenlandia estaba llegando a su fin. La vida aquí siempre fue muy difícil. La temporada de cosecha era corta, la población era pequeña, y después, alrededor del año 1200, la vida en Groenlandia se hizo más difícil. El clima de la tierra empezó a enfriar. Las cosechas fallaron. El hielo se hizo más grueso. El aislamiento de la colonia creció. En el siglo XV, solo unos cuantos barcos llegaban desde Europa. La última visita registrada desde Islandia fue en 1410. La última boda registrada fue por la misma época. Estas son las ruinas de la iglesia en la que se llevó a cabo la ceremonia. Sabemos por los restos humanos que había mucha desnutrición, enfermedades y muertes prematuras. Sabemos que el clima se hizo mucho más frío. Entonces, el ganado empezó a desaparecer, pues ya no había pastizales en ese lugar. Al final vivían dentro de las casas animales y humanos juntos. Después el ganado empezó a escasear y después sabemos que poco a poco mataron a los pies de cría y después ya no hubo ninguno y después mataron a los perros y después solo hubo silencio. Tal vez, mientras el último vikingo en Groenlandia estaba agonizando, América fue descubierta de nuevo. Pero esta vez, los europeos traían armas, llegaron en grandes cantidades, conquistaron el nuevo mundo para sí mismos.